Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy Luis Axel Olivares y el día de hoy los acompañaré en esta sesión. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, por lo menos durante 20 segundos y varias veces al día. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, cubriendo nariz y boca. Mantener la sana distancia. Procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. Como han estudiado en sesiones anteriores, la Guerra Fría enfrentó al bloque capitalista contra el bloque socialista por la hegemonía del mundo. Además, reconocieron que la Guerra de Vietnam fue un enorme tropiezo para las intenciones norteamericanas en Asia. Al igual que aquella nación, la Unión Soviética tuvo un gran tropiezo en lo que conocemos como la Guerra de Afganistán, de 1978 a 1992. En ese contexto, el propósito de la sesión de hoy es reconocer la Guerra de Afganistán y el recrudecimiento de la Guerra Fría. Antes de continuar, recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! En la Guerra de Afganistán, que como mencionamos, tuvo lugar entre 1978 y 1992, se vieron involucrados de manera directa miles de soldados soviéticos, muchos de ellos de apenas 17 años. La periodista y escritora Svetlana Alexievich entrevistó a muchos de ellos una vez terminada la guerra. Presten atención a sus testimonios. Yo disparaba como los demás. No sé cómo está montado todo esto, cómo está montado este mundo. Yo disparaba. Tenía un amigo, Oso, ese era su nombre. Era un hombrón de casi 2 metros de altura. Volvió de Afgan y un año más tarde se ahorcó. No sé, nunca intimó con nadie. Nadie sabe por qué se ahorcó. Si por la guerra o por haber comprobado lo repugnante que es el hombre. En la guerra no se hacían preguntas. Pero por lo visto, después empezó a reflexionar. Se le cruzaron los cables. Otro amigo mío se dio a la bebida. Ese me escribía. Recibí 2 cartas suyas. Decía algo como, allí, hermano, aquello era vida de verdad. Y aquí es pura basura. Allí luchábamos y sobrevivíamos. Aquí nunca estás seguro de qué pasa. El hombre no cambia en la guerra. El hombre cambia después de la guerra. Se transforma cuando mira lo que hay aquí con los mismos ojos con que miraba lo que había allí. Los primeros meses la visión es doble. Estás a la vez allí y aquí. He visto. Ahora sé que los niños nacen puros. Son ángeles. Otro soldado dijo lo siguiente. Fue mi elección. Yo lo solicité. Pregúntenme. ¿Lo hizo para defender una idea o para entender quién era? Lo segundo, claro está. Me apetecía probarme, saber dónde estaban mis límites. Mi yo es grande. Por entonces estaba estudiando en la universidad. Allí uno no puede comprobar lo que vale, no puede conocerse a sí mismo. Quería ser un héroe, buscaba la ocasión para hacerlo. Me fui a mitad de segundo curso. Dicen, he oído, que era una guerra de muchachos. Luchaban los chicos, los que ayer no eran más que unos escolares. Pero una guerra siempre es así. En la Gran Guerra Patria fue lo mismo. Para nosotros era como un juego. Comprendí que era capaz de matar. Tenía un arma en las manos. En el primer combate vi cómo muchos entraban en estado de shock. Se desmayaban. Lo sabía que incluso vomitaban al recordar cómo habían matado. Después del combate, podías ver una oreja colgando de un árbol, un ojo humano escurriéndose por un rostro. Yo lo aguantaba, aunque no sé lo que pasará con todos nosotros, con la generación que ha sobrevivido. Hemos sobrevivido a una guerra que nadie necesitaba. Nadie. Nadie. Por fin lo he desembuchado. Es como cuando vas en tren. Se juntan unos extraños, hablan un rato y después bajan en estaciones diferentes. Me tiemblan las manos. Por alguna razón estoy nervioso.
yo creía que había salido del juego sin dificultad. Cuando escriba, no mencione mi nombre, por favor. No tengo miedo de nada, pero detesto seguir metido en esta historia. Hasta aquí la lectura. La escritora que recopiló estos testimonios decidió que el título de su libro fuera Los muchachos del zinc, pues muchos de los jóvenes soviéticos que murieron en Afganistán regresaron a su país en ataúdes de zinc. Como notaron, dentro de la crueldad de la guerra, se hace evidente un arrepentimiento y repudio hacia lo vivido y hacia lo realizado. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo se vieron inmiscuidos estos jóvenes en Afganistán? Antes de responder, hagamos una breve recapitulación sobre el porqué de los conflictos regionales durante la Guerra Fría. La Guerra Fría es el enfrentamiento entre las dos superpotencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de América y la Unión Soviética, entre 1945 y 1989. Fue un enfrentamiento en el que cada contendiente se esforzó por imponer su supremacía a nivel mundial y esperaba que su oponente desapareciera, lo que eventualmente ocurrió en 1991 con la desaparición de la URSS y la caída del bloque socialista que lideraba. El enfrentamiento se desarrolló en prácticamente todos los aspectos: geográfico, disputando territorios, militar, económico, tecnológico, político, cultural, deportivo, propagandístico, etc., con excepción del enfrentamiento militar directo entre las superpotencias. Los enfrentamientos militares, cuando los hubo, ocurrieron en territorio de terceros países como Corea, Vietnam, Medio Oriente, Angola, entre otros. Cada una de las partes tenía un punto de vista sobre el conflicto y se justificaban argumentando que su acción beneficiaría a la humanidad y que las personas de todo el mundo vivirían mejor si adaptaban en su modelo de vida. El triunfo de Estados Unidos sobre la URSS y el fin del socialismo de Estado fue interpretado por muchos de los intelectuales adeptos al modelo americano y defensores de la economía capitalista como el triunfo del sistema más racional y adecuado para la población mundial, y ello justificaba los sufrimientos e injusticias que se produjeron durante la Guerra Fría. Sin embargo, el enfrentamiento generó consecuencias negativas tanto a nivel global como local. Hubo países que fueron divididos y sufrieron la guerra, como Corea. Su población fue separada y las familias divididas o dispersadas. Hubo otros países en los que la división significó también la separación de la población, el bloqueo y el aislamiento, como en Alemania y la ciudad de Berlín, como ocurrió en Vietnam. Bajo el tenor de la Guerra Fría, la URSS y los Estados Unidos de América intervinieron militarmente en países que pertenecían a su bloque y eran sus aliados, la URSS en Europa del Este y los Estados Unidos en América Latina, destituyendo gobiernos e imponiendo gobiernos afines, así como restricciones y obligaciones económicas que beneficiaban a las superpotencias. La intervención de las superpotencias en los conflictos locales profundizó las ya existentes y creó la base para su prolongación, como fue con el conflicto en Medio Oriente, un enfrentamiento que ha durado por décadas entre los estados árabes de la región y el Estado de Israel, y entre el mismo Estado de Israel y la población palestina. Desde las primeras décadas del siglo XX, Afganistán se vio envuelto en guerras contra Inglaterra para adquirir su independencia, así como conflictos civiles para instaurar una forma de gobierno u otra. A principios de la década de los 70, la monarquía afgana fue derrocada e instauró un gobierno republicano encabezado por Mohammed Daud Khan. Aunque Daud había sido apoyado por el Partido Democrático Popular de Afganistán, de ideología socialista, pronto se desligó de él y encabezó un gobierno autoritario y laico. Esta situación provocó el descontento tanto de socialistas como de islamistas, es decir, de personas que consideran que el Islam debe regir tanto la vida política como lo social. El 17 de abril de 1978 fue asesinado Mir Akbar Kaibar, líder del Partido Democrático, y fueron encarcelados otros miembros. Esto ocasionó una serie de protestas que ante la represión escalaron pronto en un conflicto armado. A pesar de que los levantamientos armados los inició el pueblo, a mediados de 1978 el ejército dio un golpe de Estado, fusilando a Mohammed Daud e instaurando un régimen comunista que implementó diferentes reformas. Canceló las deudas contraídas por los campesinos,
promulgó un decreto para garantizar la igualdad civil entre hombres y mujeres, eliminó los matrimonios forzados o por dinero que afectaban a las mujeres, legalizó los sindicatos, disminuyó el precio de alimentos de primera necesidad, entre otras reformas de carácter socialista. Entonces, comenzaron a surgir grupos contrarrevolucionarios, sobre todo de carácter islamista. En el marco de la Guerra Fría, la Unión Soviética brindó su apoyo al gobierno comunista. Estados Unidos de América, por su parte, apoyó los movimientos opositores. Esto dio pie a la Operación Ciclón, un programa dirigido por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y que tenía la finalidad de derrocar al gobierno comunista de Afganistán desde adentro. Debido a las tensiones existentes, el gobierno comunista afgano solicitó a la Unión Soviética la intervención directa del Ejército Rojo para ayudar a la erradicación de estas guerrillas autonombradas como mujahidines, es decir, que luchan por su fe en una guerra santa. Fue así como muchos jóvenes soviéticos fueron enlistados con el pretexto de defender al socialismo y a su patria, combatiendo a un enemigo que no les había atacado en un país con el que no tenían ningún conflicto. Para el gobierno norteamericano, esto fue fundamental, pues en esos años la economía soviética daba importantes señales de su estancamiento, por lo que obligar a esa nación a inmiscuirse directamente en una guerra le ocasionaría un gasto económico insostenible, como más tarde ocurriría. La Operación Ciclón también significó un importante gasto económico para los Estados Unidos de América, pues apoyaron a los rebeldes con millones de dólares, pero, más importante, facilitaron armas a diversas organizaciones y personas que más tarde se volverían sus enemigos, como Osama Bin Laden, quien dirigió grupos contrarrevolucionarios y que después se opuso a la intervención norteamericana en Afganistán. El 14 de septiembre de 1979 se consumó el golpe de Estado contra el gobierno comunista, aunque no por las guerrillas islamitas. El primer ministro afgano, Hafizullah Amin, encabezó el golpe y ordenó el asesinato del entonces presidente Mohammad Taraki. Esto aunado a la extensa represión que llevó a que el Consejo Revolucionario de Afganistán pidiera nuevamente apoyo a la Unión Soviética para derrocarlo. Así, Amin fue asesinado a finales de ese año. En este momento, la situación en Afganistán se volvió más tensa, pues se descubrió que Amin estaba en tratos con la CIA y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para establecer bases militares en su territorio. Por consecuencia, la invasión de tropas soviéticas se incrementó. Desde 1979 hasta 1992, las tropas soviéticas intentaron acabar con las milicias contrarrevolucionarias, que recibían importantes apoyos militares y económicos de los miembros de la OTAN y otros aliados como Pakistán y Arabia Saudita. Como en toda guerra, los más afectados fueron los civiles, quienes se vieron sometidos a los abusos tanto por parte de las tropas soviéticas como de las milicias islamistas. Fuera de Afganistán, el conflicto trajo también otras repercusiones políticas. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de 1980, organizados en la Unión Soviética, se negaron a asistir casi 60 países, como una forma de protesta ante la invasión soviética en Afganistán. Por otra parte, en 1984, las naciones comunistas hicieron lo mismo con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en Estados Unidos de América. Con el paso de los años, la imposibilidad de las tropas soviéticas para imponerse sobre los mujahidines llevó a hablar de la guerra de Afganistán como el Vietnam de los soviéticos, pues el excesivo gasto económico, militar y humano generó protestas en la Unión Soviética que llevó al progresivo retiro de tropas finalizado en 1992. En el conflicto desatado en Afganistán podemos ver un claro ejemplo de lo sucedido durante la Guerra Fría. Por un lado, tanto los soviéticos como los norteamericanos defendían que cada uno de sus proyectos, capitalismo y socialismo, respectivamente, eran los mejores caminos para la modernización de la nación afgana. Sin embargo, el surgimiento de guerrillas y contrarrevoluciones islámicas mostraron que existían tradiciones políticas muy arraigadas que podían hacer frente a los proyectos de las grandes superpotencias. Incluso, hasta la actualidad, varios gobiernos de Medio Oriente y de Afganistán defienden estos proyectos de vida antes que los occidentales.
¿Qué pasaba en ese momento en Estados Unidos de América? El presidente norteamericano, Ronald Reagan, impulsó un nuevo proyecto armamentístico. Durante la Guerra Fría, la idea de enfrentarse entre las dos superpotencias parecía cada vez más lejana. ¿Quién de las dos atacaría primero destruyendo a la otra antes de ser aniquilada? Las probabilidades de que una de las dos naciones triunfase sobre la otra eran de un 50-50, por lo que la tensión existente se traducía como una paz garantizada por el miedo a la destrucción. Pero, a partir de 1983, el presidente Reagan comenzó a desarrollar la cuarta iniciativa de defensa estratégica, llamada después como Guerra de las Galaxias. Esta iniciativa buscaría sobreponer a los Estados Unidos de América tecnológicamente a la Unión Soviética, pues haría a las armas nucleares soviéticas impotentes y obsoletas. Este proyecto, conocido como la Guerra de las Galaxias, consistía en desarrollar armas, muchas de ellas incluso inexistentes hoy en día, que permitirían la destrucción inmediata de los misiles soviéticos en caso de ser lanzados, así como una respuesta inmediata de bombardeo indetectable contra la Unión Soviética. Además, el proyecto incluía el desarrollo de armas futuristas como los rayos láser, presentados en esos años en películas cinematográficas. Esto último resulta interesante, pues en el terreno de la política y la guerra se buscaba acercarse a lo que la ciencia ficción en la pantalla grande mostraba como una posibilidad. En un primer momento, buena parte de la sociedad civil norteamericana se vio emocionada con la idea de que su gobierno desarrollara un sistema de seguridad perfecto, pero los costos excesivos que implicaba desarrollar el proyecto, así como las opiniones de muchos científicos sobre la imposibilidad de realizarlo a plenitud, fueron desechando poco a poco el proyecto de la Guerra de las Galaxias. Pasaba así a ser una ficción más. Incluso si el proyecto a la postre no sería viable, tenía otro objetivo. De cumplirse, la Unión Soviética se vería obligada a desarrollar un programa militar similar, para lo cual necesitaría invertir enormes sumas de dinero. Como se mencionó anteriormente, hacer esto era poco práctico, pues la Unión Soviética estaba pasando por una crisis económica cada vez más fuerte. La Guerra de las Galaxias, en compañía de la Guerra de Afganistán, buscaban su desgaste económico. A pesar de que la Guerra Fría terminó, Afganistán se ha visto envuelto en conflictos civiles por las diferentes posturas que existen sobre cómo debería gobernarse aquel país. Desde 1992 y hasta la fecha, continúan estallando diversos conflictos que afectan profundamente a la sociedad civil. Como has estudiado en geografía, estos conflictos territoriales son una de las causas de la migración. Muchas de las personas que son obligadas a vivir en esta situación sufren de condiciones de vida sumamente duras. Pero ante esto, algunas organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Cruz Roja han intervenido para apoyar a la población que más sufre. He aquí un testimonio de un joven afgano. Mi nombre es Shafika. Mi padre se llama Sayid Isaac. Tengo 17 años. En mi familia somos 8 personas. Yo soy el mayor. Mi padre es viejo y mi madre murió durante la guerra. Durante las hostilidades vivíamos aquí, en Kabul. Después emigramos a Irán. Allá, nuestras condiciones de vida eran muy malas, por lo cual regresamos. No teníamos nada, éramos muy pobres. Vino el Wakil y nos contó sobre la Media Luna Roja Afgana, que ayuda a las familias indigentes. Vinieron a examinar nuestra situación. Nos presentaron a un formador que nos enseñó a tejer alfombras y nos dieron apoyo material. Ahora aprendí a tejer alfombras muy bien e incluso soy capaz de enseñar a otros. Con este oficio espero poder sostener a mi padre y contribuir a la educación de mis hermanos y hermanas menores. Para mí es muy importante ayudar a mis hermanos y hermanas. Antes de despedirnos, presten atención al siguiente video para sintetizar lo estudiado en la sesión y algunas otras características de los regímenes islamistas en Afganistán. Para hablar del origen del Islam, hay que trasladarnos a la península arábiga a inicios del siglo VII. Aquí surgieron una nueva cultura y una nueva religión en la que se fundieron las viejas tradiciones. Con las revelaciones que tuvo el profeta Mahoma,
nacido en la ciudad de la Meca. El Corán, libro sagrado del Islam, contiene los deberes del hombre hacia Dios, hacia sí mismo y hacia los demás. Mahoma comenzó a predicar el Islam desde Yatrib, que después cambió su nombre a Medina, que en árabe significa la ciudad del profeta. Ahí fundó la primera mezquita. Con el paso del tiempo, el Islam ganó adeptos en toda Arabia y luego continuó su expansión hasta convertirse en una de las religiones más importantes del mundo, con millones de practicantes a los que se les denomina musulmanes. En las últimas décadas, los medios de comunicación han relacionado el fundamentalismo islámico con actos terroristas cometidos por algunos creyentes del Islam. Pero es un error pensar que todos los musulmanes son violentos y terroristas. El fundamentalismo islámico hace referencia a todos los movimientos que pretenden solucionar los problemas políticos y sociales por los que atraviesan sus comunidades, regresando a las raíces islámicas establecidas por el profeta Mahoma en la ciudad de Medina. Promueven una vuelta al pasado para evitar influencias externas en su cultura, como las de los valores occidentales. Algunos movimientos fundamentalistas justifican el uso de la violencia para lograr este objetivo, como el régimen talibán, que dominó Afganistán de 1996 a 2001. Afganistán es una nación multiétnica que incluye pueblos como pastún, hazara, tayikos y uzbekos. En 1973, tras un golpe de Estado, se proclamó una república socialista que estableció alianzas con la Unión Soviética. 4 años después, el país vecino, Pakistán, se convirtió en un estado islámico, gobernado bajo la Sharia, como se conoce a la ley divina que incluye los principios religiosos del Islam, las normas éticas que debe seguir un musulmán y las leyes civiles. Luego, en 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán. Las etnias que se rebelaron recibieron apoyo económico y militar de Estados Unidos. Mientras tanto, el servicio secreto pakistaní estableció, en la región fronteriza, cientos de escuelas religiosas islámicas denominadas madrasas, donde se enseñaba el Corán y la Sharia. Miles de estudiantes se convirtieron en defensores del Islam y combatieron contra los soviéticos. Al no poder sofocar las guerrillas, los invasores abandonaron el territorio en 1989. Los líderes de la resistencia afgana, convertidos en señores de la guerra con ejércitos propios, comenzaron un conflicto civil, cometieron crímenes atroces contra la población y derrocaron al gobierno de Afganistán en 1992. En respuesta, surgieron los talibán, un grupo armado de la etnia pastún al sur de Afganistán, que se consideraban los purificadores de una guerra descontrolada. La palabra talibán proviene de talib, que significa estudiante del Islam. Los talibán son los que estudiaban el Corán y la Sharia en las madrasas pakistaníes, donde solo se les enseñaba la religión. En 1996, los talibán tomaron Kabul, la capital, y fundaron el Emirato Islámico de Afganistán, regido por una interpretación rigurosa de la Sharia. Bajo el régimen talibán, la vida del país cambió por completo. Las televisiones y los libros con imágenes fueron destruidos. Se prohibieron las reuniones, escuchar música y leer cosas ajenas al Corán. Los hombres debían tener la barba y el pelo de determinada longitud, así como vestir el traje tradicional afgano. Sin embargo, las mayores restricciones fueron para las mujeres, quienes fueron obligadas a vestir la burka para cubrir su cuerpo y rostro por completo. Les prohibieron trabajar, estudiar, practicar deportes, salir de casa sin un hombre, usar colores vistosos y reír en voz alta. En noviembre de 2001, el régimen talibán fue derrocado por una alianza entre Estados Unidos y los señores de la guerra. Muchos huyeron a Pakistán.
pero continúan siendo la principal resistencia contra el gobierno actual. Como revisamos en la sesión de hoy, tanto la guerra en Afganistán como la Guerra de las Galaxias fueron un conflicto y estrategia que afectaron profundamente a la Unión Soviética en su disputa con los Estados Unidos de América durante la Guerra Fría. Pero, sobre todo, los más afectados fueron los mismos afganos. Tras el fin de la Guerra Fría, la guerra en Afganistán no acabó. Los Estados Unidos de América buscaron intervenir de manera mucho más directa en la región, lo que provocó que muchos grupos islamistas como Al-Qaeda se organizaran para combatir a las tropas norteamericanas, perpetrando incluso ataques en suelo americano. Tras 3 décadas de haber terminado la Guerra Fría, Afganistán sigue sufriendo las consecuencias, pues hasta la fecha no tiene un gobierno estable y los grupos islamistas se disputan el poder. Para concluir nuestra sesión, les presento el siguiente reto. Imaginen que llevarán a cabo un debate sobre la forma de gobierno de Afganistán. Asuman una postura crítica y redacten en su cuaderno si serían partidarios del régimen comunista, capitalista o un tercero independiente a las 2 superpotencias del periodo. Pero, ¿cuál? Deberán argumentar su trabajo. Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto de historia. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.